Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la materia que hemos llamado los libros del libro, porque usted sabe que el libro por excelencia es la Biblia, la palabra de Dios, y lo que hacemos en esta materia es ir viendo libro por libro, un pantallazo general, para que a la hora de que usted lea ese libro de la Biblia tenga un contexto por lo cual se le haga más fácil la lectura, más fácil la interpretación, tenga el asunto histórico, algunos conceptos importantes de teología, el plan general que Dios ha trazado para la humanidad y cómo se ve a Cristo en ese libro. Así que hoy vamos a estar viendo el libro de los jueces y el libro de Ruth. El Ruth es un libro pequeño, pero se incluye dentro de la historia de los jueces, por eso lo vamos a ver juntos en este día. Vamos a la Biblia y encontramos un versículo como Romanos 15, el versículo 4 que dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando leemos la palabra de Dios, la esperanza crece en nosotros porque no es solamente esperanza de que mañana voy a tener para comer, no es un plan eterno, ¿no? Que sé que Dios tiene el control del día de mañana, de la provisión y todo lo que Dios hace, pero el plan eterno de Dios por toda la humanidad con Cristo y su iglesia, la verdad es que tú lees la palabra y dices, wow, qué esperanza fuerte que tenemos los hijos de Dios. ¿Cómo no pedirle al Señor que venga, ¿no? Y establezca su reino lo antes posible? Porque de esa manera vamos a encontrar todo lo que dice la palabra cumplido totalmente en este mundo en caos. A veces pensamos, ¿será que este partido político puede ayudar a crecer económicamente o socialmente y demás? ¿Será que este país ahora va a empezar a resurgir? ¿Será que...? Y siempre estamos pensando esto, pero mira, hasta que no venga Cristo aquí a gobernar en la tierra, pues la verdad es que la paz va a ser momentánea, la prosperidad va a ser temporal. Lo único que es que cuando Cristo venga las cosas van a ser diferentes. Así que por eso la Biblia traza esperanza para la humanidad. Ahora, hay que trazar bien la palabra de Dios, dice así también Timoteo. Hay que interpretar correctamente la palabra para poder tener todo el mensaje claro y no solamente unos versículos, sino el consejo de toda la palabra de Dios. Si tienes alguna duda, alguna pregunta de los estudios que estamos dando, puedes escribir a pastoricre@gmail.com y ahí estamos respondiendo cada una de esas preguntas. Muy bien, comenzamos. Hoy tenemos la clase entonces de jueces. Jueces pertenece a la tanda de libros históricos. Ya hemos visto Josué, así que hoy vamos a ver Jueces, que está aquí, y también vamos a ver el libro de Ruth, que según el orden que tenemos en la Biblia, se han puesto juntos, porque Ruth también pertenece al tiempo de los jueces. Así que estamos en la línea de los libros históricos, y recuerde lo que acabamos de leer en Romanos. Se escribió para nuestra enseñanza, así que no es meramente un relato histórico, porque Dios ha trazado verdades espirituales para nosotros hoy, y que esto entonces tiene vida propia en nuestras vidas. Muy bien, así que adelante, vamos con el libro de los jueces. Cuando tú vas al libro de los jueces, te encuentras con este libro que es un poco extraño. Hay que conocer el contexto para sacarle provecho. El nombre del libro de los jueces se le toma del contenido, porque dentro de este libro vamos a encontrar por lo menos 12 jueces que actuaron en favor de Israel en momentos determinados, ¿no? Se levantaban para liberar a Israel cuando no se encontraba bien la nación, pedían ayuda a Dios. Entonces ahí aparecía un hombre que era líder por unos años para liberarlos de la opresión de una nación extranjera y que ellos pudieran entonces vivir otra vez, volverse a Dios como debería haber sido siempre, ¿no? Pero vamos a encontrar esto una y otra vez, que ahora lo vamos a explicar. La naturaleza de este libro, entonces, pone un énfasis espiritual en cuanto a los eventos, ¿no? El que escribió
el libro no se menciona quién es el autor. La tradición judía, por lo que es el Talmud, le atribuyen a Samuel este escrito. Así que el escritor lo que hace no es seguir tanto un orden cronológico, sino mostrar lo que sucedía en el pueblo de Israel cuando no buscaban a Dios. Principalmente ese es el motivo, para darnos cuenta que sin el Señor es un desastre en nuestra vida, sin el Señor no hay rumbo, no hay dirección, estamos perdidos. A veces creemos que estamos bien, pero sin la guía de la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo, la verdad es que estamos tan perdidos como en esa época. Necesitamos al Señor. Este libro fue escrito más o menos entre el año 1050 a.C. o el 1004, ¿no? Porque ahí es donde está la vida de Samuel y decimos que probablemente él haya escrito este libro. La época de los jueces, entonces, abarca desde que se muere Josué hasta el primer rey de Israel, que es Saúl. Así que en ese periodo tenemos 350 años más o menos que van a estar esporádicamente interviniendo estos jueces que se levantan en el pueblo de Israel para salvar a la nación. Si tuviéramos que buscar un tema central o un punto central de este libro, deberíamos decir que es el fracaso. No es tanto el éxito lo puedes ver tú en Josué. En Jueces ve fracaso de la concesión, de las libertades que se tomaba Israel para hacer ciertas alianzas con los pueblos extranjeros, que es lo peor que hubiera hecho, porque Dios le había dicho que nunca hagan eso. Pero eso los llevó a tomar sus propios ídolos, a poder vivir libertinamente, y de esa manera entonces se desviaron de lo que Dios le había trazado en su palabra. Si vamos a buscar un texto clave que nos va a ayudar a entender todo lo que dice Jueces, es este pasaje. Jueces 17:6, que también se encuentra el 21-25, que dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hacía lo que bien le parecía. Eso es una declaración que sirve también para hoy. Si hoy cada persona hace lo que bien le parece, va a terminar tan mal como le pasó a Israel, aún teniendo la Biblia, aún teniendo la ley, aún teniendo gente que los iba a guiar en el camino de Dios. Pero al no haber en ese momento un rey que pudiera, como podría serlo David, como podía ser Salomón o algún otro rey que buscara la voluntad de Dios, el pueblo iba para cualquier lugar, no tenía un rumbo claro a nivel espiritual. Por eso este versículo es sumamente importante para entender todo lo que usted va a encontrar en el libro de Jueces. De pronto, cuando termina de leer Jueces, uno dice: ¿cómo puede ser que pase esto, no? ¿Cuántas cosas raras, extrañas, cuántas cosas malas que se hicieron allí, no? Y a veces uno dice: ¿y por qué Dios no ha intervenido acá de una manera mucho más drástica? No, es que Dios le ha dado libre albedrío a los seres humanos, como pasa hoy también, y que está viendo a ver si se arrepienten, a ver qué van a hacer. Por eso Dios espera, para arrepentimiento. A nosotros nos encanta la justicia rápido, ¿no? Parece que estamos muy acostumbrados a las películas donde tiene que aparecer el superhéroe haciendo cosas extraordinarias y creemos que Dios haga eso. No, Dios funciona de otra manera. Dios ha establecido el libre albedrío del ser humano. Las cosas suceden porque hay unas causas y toda causa fuera de la voluntad de Dios tiene su consecuencia. Eso es una ley de Dios. Así que Dios ya ha establecido las cosas como deberían ser. Uno tiene que buscar a Dios para que las consecuencias sean saludables. Si no buscas a Dios, las consecuencias son desastrosas. No le culpemos a Dios por eso, porque es parte de nuestra responsabilidad. Cuando empezamos entonces con los dos primeros capítulos, vamos a encontrarnos con un prólogo, una manera de explicarnos qué es lo que había pasado en Israel, por qué había tanto desastre, por qué cada uno hacía lo que bien le parecía. Y vamos a encontrar con que las tribus debían, cada una de ellas, conquistar el reino que se le había asignado. Así que usted tiene aquí un mapa de Israel y así más o menos estaba distribuido en lo que era en la época de los jueces. Aquí tenemos entonces la zona de Judá, que es la más conocida para nosotros. De este lado del Jordán, ¿no?, están las 9 tribus y media. Y de este lado había 2 tribus y media que también se conformaron con este lugar, pero
Recuerde que cuando vinieron a atacar a Israel, los primeros que se llevaron deportados fueron a los que estaban de este lado del Jordán, ¿no? Entonces, aquí es que nosotros, bueno, ahí tiene cada una de las tribus por color, que están identificadas en este lugar, para entender qué es lo que debían conquistar. Esos territorios, Dios le dijo, yo se los doy, ustedes los tienen que tomar. Pero cuando uno va al libro de Jueces, se va a encontrar con algunos versículos que nos van a indicar el porqué de la situación en que se encontraba aquí el tiempo de los jueces. Leemos en capítulo 1, versículo 21, dice, mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Fíjese que debían expulsarlos, debían sacarlo de ese territorio, es lo que dijo Dios, no era una idea de Israel. Dios le dijo, deben quitar a los enemigos de allí para que ustedes puedan vivir en paz. Pero ellos no hicieron eso. Ay, no, que está difícil, muchos enemigos, ¿qué van a decir? Mejor hagamos las paces. E hicieron esas alianzas, entonces dice que ahí los jebuseos se quedaron habitando en Jerusalén. Usted lee también el versículo 27 y dice, tampoco Manasés, acá estamos Manasés, ¿no? Manasés. Tampoco Manasés arrojó a los de Betzán ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, y habitaban en Megiddo en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Es decir, acá tampoco hay otra tribu que no expulsó a todos los enemigos y prefirió convivir con ellos. Seguimos leyendo un poco el versículo 30. Dice, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Kirio. El versículo 31, tampoco Aser arrojó a los habitantes. Versículo 33, tampoco Neftalí arrojó a los habitantes de allí. 34, los amorreos acosaron a los hijos de Dan y no hicieron nada. Y así usted sigue leyendo y se va a encontrar con que todos prefirieron convivir con los enemigos, hacer alianza y entregarle sus hijas en casamiento con ellos, con tal de no tener problemas con esta gente. Pero Dios había dicho otra cosa. Dios había dicho, esta es tu tierra, yo quiero que las habites, debes expulsar a todos los que están ahí porque es tu tierra que yo te doy. No hicieron eso, entonces debían sufrir las consecuencias. Cuando empieza usted a leer el capítulo 2, entonces va a ver que el ángel de Jehová se acerca a Israel, ¿no? Y le habla una palabra, y dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y le dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra en la cual habían jurado vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra. Dios había dicho eso, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. Así que la culpa era de Dios, no, era de Israel, porque ellos dejaron a las naciones aquí. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también os digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses serán de tropezadero, ¿no? Y eso es terrible por lo que venía. Y si usted lee los versículos más adelante, dice que se levantó, capítulo 2, versículo 10, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Entonces, si no le enseñamos a nuestra familia quién es Dios y las cosas maravillosas que hace y cómo nosotros somos pecadores y necesitamos por su misericordia, salvación, perdón, restauración, entonces tenemos una generación que no conoce a Dios, que está perdida, que va a buscar a los ídolos, que va a buscar en este sistema del mundo con esta cultura corrompida y va a seguir su propio camino. Así que la culpa no es de Dios, es nuestra que no les enseñamos a nuestros hijos la verdad de Dios, disciplinarlos en la palabra, corregirlo para que anden en dirección directa, recta. La obediencia se aprende, nadie hereda obediencia. Hay que enseñarlo en la casa, hay que enseñarlo en todo momento, en todo lugar. Así dice Deuteronomio capítulo 6, recuerden que habíamos estudiado. Pero bueno, aquí tenemos entonces una generación que no conocía a Dios y así le fue de fracaso en fracaso. El capítulo 3 hasta el capítulo 16 vamos a tener allí los diferentes jueces que van interviniendo por algo que sucedía en Israel. Hay un modelo que es cíclico y era lo siguiente. Miren, Israel siempre desobedeció a Dios, siempre siguió a otros ídolos antes que a Dios, cosa que hasta suena ridículo e irracional. ¿Cómo puede ser que teniendo el gran Dios,
¿no? Y que Dios se haya manifestado de tremendas formas, busquen a dioses que no tenían ni sentido para ellos, ¿no? Y que eran menos grandes, ¿no? En lo que decían y hablaban, ¿no? Y no tenían ninguna otra, un sentido de ser. Y aún así Israel desobedecía a Dios e iba a la idolatría, ¿no? Lo principal era la idolatría. Entonces, eso era lo que justamente Dios les decía: recuerden el mandamiento número 1, número 2, no te harás imagen. Bueno, así que cuando Israel caía en idolatría y desobedecía a Dios, entonces era oprimido por naciones extranjeras. Venían pueblos extranjeros de diferentes lugares alrededor de Israel y los oprimían a tal punto de que perdían cosecha, perdían vidas, perdían sus hijos porque los tomaban esclavos. Entonces ahí es cuando se acordaban de Dios y pedían ayuda. Y dice la Biblia que Dios tenía tanta compasión por el pueblo, porque en algún momento dice: bueno, ok, ustedes buscan a sus dioses, pues que los libren los dioses, a ver. No, tampoco funciona así. Entonces Dios abría su corazón, derramaba su misericordia, los voy a ayudar una vez más, ¿no? Entonces lo que hace es levantar un libertador, es decir, un juez, que por varios años se mantenía ahí en esa posición para poder ayudar a Israel a salir de esa esclavitud. Entonces era liberado Israel. Veían la mano de Dios. ¡Qué grande el Señor! ¡Cómo los liberó! Entonces podían volver otra vez a vivir en paz. Una vez que estaban en paz, adivinen qué, se volvía otra vez a la idolatría. Así que este círculo vicioso duró 350 años con los jueces. Vuelta aquí, vuelta allá, ¿no? Y Dios, cada vez que hacía, Dios levantaba un juez, porque la misericordia de Dios no se termina nunca. Si tú hubieras pasado por todo esto, decías: bueno, ya la tercera me parece como que, no sé si le mando otro juez más, ¿no? O a lo mejor si piensas como Pedro: hasta 7, Señor. Bueno, 7 jueces, no, Dios les manda 12, ¿no? Para que tengan, a ver si se arrepienten, ¿no? Y pueden buscar a Dios de veras. Bueno, ¿qué naciones habían quedado alrededor? No las expulsaron, por lo tanto, estos 12 jueces iban a intervenir sobre los que estaban alrededor de Israel, que siempre iban a atacarlos. Los filisteos del sur, los moabitas. De aquí, un poco más allá, los madianitas venían a este lugar, los amonitas, y del norte estaban los de Mesopotamia, los cananitas. Permanentemente eran asediados por estos grupos, ¿no? Que venían y les robaban, les quitaban todo. Así que eso es lo que vemos, que dieron sus hijas, dice la palabra de Dios, a los enemigos, hicieron concesiones y así le fue, muy mal le fue. Vamos a ver entonces ahora, aquí les voy a presentar un gráfico con los 12 jueces. Vamos a ir viendo uno a uno. Usted puede seguir en la Biblia para poder ver todos los jueces que están allí, que se mencionan en la palabra de Dios. Puede usted empezar por el capítulo 3 y ahí encuentra el versículo 7 donde dice: Otoniel liberta a Israel. Así que el primer juez que tenemos aquí se llama Otoniel. Luego de 8 años de opresión, ¿no? Con el rey de aquí, del norte, Cusán-Risataim, aparece un guerrero de Dios, ¿no? Otoniel, que pertenecía a Judá, y dice que él entró en guerra, liberó a Israel y fue juez por 40 años. Así que Dios usó a Otoniel para liberarlos entonces de los enemigos del norte. Otro juez, el segundo, se llamó Ahod. Ahod, después de 18 años de opresión, ¿se acuerda del círculo? ¿No? Hay 18 años de opresión bajo el reinado de los moabitas. Aquí ellos lo presionaban 18 años, así que aparece Ahod, mata al rey, hay una guerra allí contra Moab y sale victorioso, y 80 años tienen paz con este juez. Fíjese que no se habla mucho de Ahod, son pocos versículos, pero son muchos años donde este juez había podido ayudar a Israel en su liberación. Después continúa Samgar. Samgar dice que mató 600 filisteos con una pequeña herramienta para arrear el ganado. Y uno dice: ¿por qué una herramienta de ese tipo? Porque los enemigos les quitaban todas las armas.
lo que eran espadas, jabalinas, lanzas, lo que sea. No había en Israel porque los enemigos aprovechaban, se sacaban todo esto, ¿no? Para que ellos no pudieran pelear. Así que lo que tenían lo agarró como una herramienta de azuzar al ganado, ¿no? Así que con eso mismo dice que mató 600 filisteos. Qué tremendo este hombre, ¿no? Eso fue lo que hizo creyendo en Dios y trajo liberación al pueblo. No sabemos cuántos años duró, pero sí fue liberación para Israel. Después aparece Débora junto con Barak. Es más importante, fíjese, Débora que Barak, porque Débora fue la que motivó y la que nombró a Barak como el jefe o el capitán del ejército, pero quien tenía la autoridad era una mujer, era Débora. Débora, escuchando palabra de Dios, era profetisa, daba palabra de Dios al pueblo, así que a través de ella es que vino la liberación. Entonces, junto con Barak, vieron cómo Dios intervino de una manera sobrenatural. Dios mismo actuaba de manera tremenda, ¿no? Con granizo y demás, ¿no? Para que justamente haya liberación. Este era el trayecto que hicieron, ¿no? Hasta aquí, hasta el Monte Carmelo, a esa zona donde se produjo la guerra y Dios entonces fue el que les dio la victoria. 40 años tuvieron entonces con Débora. Después, creo que conoces la historia de Gedeón. Gedeón, después de 7 años de opresión de los madianitas, aquí, ¿no? Desde la parte este, ahí los vence con un ejército pequeño, ¿no? Si usted va a leer la historia, o ya la leyó, verá que al principio había miles de guerreros, pero Dios dice, no, vamos a reducir el ejército porque se van a gloriar solos, ¿no? Entonces, solo 300 contra un ejército innumerable que venían de los madianitas, y tenía que llevar una antorcha cubierta por un cántaro, hacer ruido, rompiéndolo y levantando esas luces, iluminando el campamento, y Dios le dio una victoria aplastante porque se mataron entre ellos los enemigos, ni siquiera tuvieron que pelear en ese momento, ¿no? Después sí continuaron la guerra y Dios le dio la victoria a Gedeón en ese tiempo. Así que es toda una historia para observar bien, ¿no? Gedeón cortando la idolatría del pueblo que su padre había puesto allí. Aún así, bueno, eran tiempos difíciles y pues Gedeón pudo mantenerse en ese tiempo y fue un juez que liberó a Israel durante 40 años. Luego tenemos otro juez que no se habla mucho de él, pero en ese pasaje dice que Tola, que era hijo de Fua, hijo de Dodo, de Isaacar, viviendo en Efraín, trajo liberación al pueblo y por 23 años tuvieron paz a través de este juez, del juez Tola. Después tenemos a Jair. Jair era un hombre de Galaad, pertenecía más bien a Manasés, del otro lado, ¿no? Y bueno, con sus 30 hijos y 30 ciudades y 30 asnos, ¿no? Parece que el 30 les gustaba mucho a ellos, ahí estaban juntos, trajeron liberación a Israel también. 22 años duró este juez, Jair. Después vino Jefté. Jefté apareció después de 18 años de opresión de los amonitas del sur, ¿no? Los libera, hace un voto al Señor y durante 6 años tienen liberación. Hay muchas cosas extrañas dentro de todo esto, ¿no? Porque ahí Jefté dice que en un momento él promete a Dios que, Señor, si tú me das la victoria, lo primero que venga a recibirme, pensando en algún animalito, ¿no? Que pueda ser una oveja, una vaca, lo que sea, yo lo rindo, lo sacrifico para Dios. Y quien se presenta era la hija de él. Entonces dice que él se rasgó las vestiduras y le dijo a la hija que tenía que darle el sacrificio porque se le había pedido a Dios, y la hija le pidió entonces que deje llorar su virginidad con sus amigas, y después dice hizo con ella como se lo había propuesto. No está claro si esta chica fue realmente sacrificada o no, pero si usted me pregunta a mí, yo creo que la sacrificó porque no tenía conciencia de realmente lo que tenían que hacer. Dios nunca les dijo que hagan eso. Esto fue una idea totalmente absurda de Jefté. Y como él creyó que tenía que cumplir con su palabra, no sé, la sacrificó o por lo menos la dejó de por vida sin casarse. Entonces, la situación que está diciendo ahí no es que Dios le estaba pidiendo eso, ni tampoco Dios le iba a castigar si no lo hacía. Fue totalmente una idea humana. Por eso es que
Cada uno hacía lo que bien le parecía. No oró a Dios, no le preguntó a Dios, no le preguntó a un sacerdote, no le preguntó a nadie. Porque si hubieran preguntado, Dios hubiera dicho, jamás quiero yo un sacrificio humano. No quiero nada de lo que yo ya he establecido en la palabra. En todo caso, sacrifiquen un cordero, ¿no? Un animal, como lo decía en la palabra de Dios. Pero fíjese, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Es que la gente hacía lo que bien le parecía sin consultar a Dios. Y está registrado ahí para que nosotros hoy sepamos que si no tenemos guía de Dios, hacemos desastre, ¿eh? Podemos creer que tenemos muy buenas decisiones y son decisiones totalmente nuestras, totalmente humanas, sin guía de Dios. Por eso es necesario alinearnos con la palabra de Dios siempre, buscar consejo espiritual, pedirle guía al Señor y el Espíritu Santo nos va a dirigir. Gracias a Dios porque vivimos en el Nuevo Testamento, porque de tanto lío, tanto desastre, ¿no? El Señor nos ha librado de todo esto, el sacrificio en la cruz del Calvario. El juez que sigue se llamó Ibzán, era de Belén, tuvo 30 hijos, 30 hijas y por 7 años él mantuvo en paz al pueblo de Israel. Después siguió un juez llamado Elón, que pertenecía a la tribu de Zabulón, por 10 años. Dios le dio paz. Apareció después el juez Abdón, que era hijo de un tal Iliel, que tuvo 40 hijos, 30 nietos, cabalgaban sobre 70 asnos. Era todo un cuerpo principales de ejército, ¿no? Junto con toda su familia. 8 años permaneció como juez. Y por último lo tenemos a Sansón, sí que lo sabe. Desde niños pintamos nosotros, ¿no? esos cuadernos para colorear y ahí está Sansón, ¿no? Que parece muy fornido, pero eso yo no sé si realmente tenía demasiado músculo, porque la fuerza de Sansón no venía por los músculos, venía por el Espíritu de Dios que descendía sobre él en momentos en particular y aparecía una fuerza sobrenatural. Recuerden que el pelo era el símbolo de ser nazareo, dedicado a Dios, consagrado a Dios. Pero Sansón, la verdad es que jugó con el pecado, jugueteó con el pecado. Siempre anduvo de aquí para allá, siempre sobre el filo. Muchas veces estaba metido dentro de los filisteos, con las filisteas. Y eso le trajo una vida muy corta. Era muy joven cuando murió Sansón, por justamente creerse poderoso en sí mismo, creyendo que el pelo era la autoridad y se había olvidado de una consagración de Dios. Aprendemos mucho de todo esto, ¿no? Podemos destacarnos mucho en esta vida, pero si no dependemos de Dios, no dependemos de su guía, puede que nuestra vida sea corte, puede que lo productivo que podamos ser también sea muy, muy poco en esta vida. Así que es ponernos en manos del Señor, consagrarnos al Señor, saber lo que significa depender de Dios en todo momento y dejar que Dios continúe su obra en nuestras vidas. Así que hasta aquí son los 12 jueces que aparecen en la historia, pero no termina ahí el libro, ¿no? Porque después, bueno, aquí está el mapa de lo que son los movimientos de Sansón en esta zona, ¿no? Acá estaban los filisteos y aquí es donde se mueve entonces Sansón. Cuando uno va después al final, entonces se encuentra capítulo 17 hasta el 21, te vas a encontrar con pasajes que son difíciles de asimilar. Y uno dice, ¿cómo pueden haber hecho esto? ¿Cómo hicieron esto? Y fíjese que nada de eso ha sido guía de Dios. Léete el capítulo 17, 18, 19, te vas a encontrar con que cada uno hacía lo que bien le parecía y por eso aparecen tantas confusiones dentro del pueblo, ¿no? Confusión de Israel hasta llegar a lo más bajo, ¿no? Por no tener los criterios claros en cuanto a lo que es la palabra de Dios y ponerla en la práctica en su propia vida. Lees capítulo 17 y 18 y vas a ver la confusión que hay en Israel en la vida religiosa. De repente a alguien se le ocurrió hacer un ídolo de plata y se lo llevaron para la tribu de Dan, ¿no? Y creyeron que por eso iban a tener la bendición de Dios, pero iban en contra de lo que dice la Biblia, ¿no? Exactamente en contra. Y así vemos una religión que se va mezclando con lo que le gustaba a uno, con lo que gustaba al otro, y en vez de buscar a Dios y ser tajante con la verdad de Dios, prefirieron amoldarse a la situación que había allí. Luego vas a encontrar en el capítulo 19 y 20 lo que es la confusión de la vida moral de la nación. Es terrible, aparece unos homosexuales violadores de
el grupo de la tribu de los benjamitas. Y entonces todo Israel se junta para hacer guerra contra ellos y la mortandad es terrible porque no hay criterio, no se sabe hacia dónde va con la guerra, ¿no? Después terminan muriendo todos los benjamitas, solo pudieron escapar creo que unos 400 o 600. Y entonces después, ¿cómo le conseguimos las mujeres para que se arrepintieron de la guerra, ¿no? Entonces dijeron, no, que no se pierda esta tribu, así que le consiguieron mujeres para que ellos pudieran tener. Entonces, ¿cómo va a funcionar así una nación? Esto está fuera de la línea de Dios. No piden guía a Dios, no piden dirección. Entonces la moralidad también se pierde cuando no hay dirección de Dios. Vas a capítulo 21 y vas a encontrar también confusión en la vida política. Cuando los gobernantes no tienen en claro lo que Dios quiere hacer, entonces el pueblo está perdido. También lo dice la palabra de Dios, ¿no? En Proverbios, sin visión el pueblo está desenfrenado. Sin profecía, sin palabra de Dios, no hay dirección clara para el pueblo de Dios. Por eso necesitamos permanentemente ir a Dios, encontrarnos con Él, para que no nos pase esto nunca. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No nos puede pasar eso. No podemos decir, bueno, voy a tomar esta decisión porque a mí me parece bien. No. Debo ir a la palabra de Dios. Debo pedir al Espíritu Santo que me ayude para poder tener iluminación de la palabra de Dios. Debo pedir ayuda a consejeros espirituales, ¿no? Que también me pueden ayudar a ver el panorama completo. No puedo tomar una decisión simplemente porque a mí me parece bien. Cuidado, que es la mentalidad actual de la cultura donde estamos viviendo. Cada uno haga lo que bien le parecía. Miren, si quiere una respuesta, léete Jueces y te vas a dar cuenta hacia dónde vamos en esta cultura donde cada uno le hace lo que bien le parece. Así que es para tener en cuenta, ¿no? Porque aquí se ve la corrupción del hombre, se ve, ¿no?, el fracaso constante del hombre y la misericordia de Dios. Así como Dios actuó en la época de los jueces con misericordia, pues también lo hace hoy con nosotros. Dios sigue teniendo misericordia sobre los seres humanos. No es que, me acuerdo de un borracho que se puso en medio de la calle y dijo, si Dios existe, que me mate. Pero eso, nunca Dios va a cumplir un argumento tan ridículo como ese, porque Dios no quiere matar a la gente, Dios quiere que alcancen salvación, que tengan vida eterna, que sean transformados. Bueno, como iglesia estamos aquí para decirle a todo el mundo que Dios quiere que vivas, que Dios quiere que tu vida dependa de Dios, tenga sentido y tenga propósito. Así es como Dios lo ha establecido en su palabra. Para eso hay que entregarse completamente a Jesucristo, a abandonar totalmente la vida de pecado para vivir por la gracia de Dios. El Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos capacita con poder para no volver a pecar. Así es como podemos vivir. Claro, alguna vez podemos pecar, por supuesto que sí, somos seres humanos, nos equivocamos, pero dice la Biblia que cuando venimos a Jesucristo, nuestro abogado, Él nos perdona, nos restaura, seguimos adelante, porque estamos tomados de la mano del Señor. Así que vivimos en esos tiempos, no es para hacer lo que bien nos parezca, sino para hacer lo que le parece a Dios. Así vamos a funcionar mejor. Bueno, luego tenemos entonces también lo que es el libro de Ruth, un libro que tiene solamente 4 capítulos, pero es muy interesante el contenido que tiene y hay un propósito por el cual está en la Biblia, allí el libro de Ruth. Así que este libro pertenece también al periodo que estamos hablando nosotros, que es el periodo de los jueces, lleva el nombre de la persona que es heroína, ¿no? El héroe en femenino es heroína, así que aquí estamos hablando de Ruth, la que se destaca en esta historia por su decisión, por su compromiso, responsabilidad y su fe para creer en lo que Dios quería hacer en su familia. Así que vamos a este libro y vemos que es uno de los nombres que, solo en la Biblia solo hay 2 que tienen nombre de mujer, el libro de Esther y el libro de Ruth, y con propósitos de Dios cada uno de ellos, ¿no? Así que podemos decir que este libro es un libro que tiene una historia de amor, porque habla acerca de Ruth, cómo deja su pueblo y se encuentra con un hombre de Judá, y se casan y tienen una familia, y es muy lindo lo que hace también el esposo por ella, ¿no? Para que ella pueda pertenecer también al pueblo. También es un libro de redención, porque
vemos aquí lo que significa redención, redimir, volver a comprar. Empieza todo con la historia de Noemí, que vivía en el territorio de Judá, en Belén, pero había hambre, así que se fue a una nación extranjera. Y allí es donde entonces sus dos hijos se casan, y uno de ellos se casa con Ruth. Ruth decide venir con Noemí, la otra se queda. Entonces el hecho de venir con Noemí hace que tenga una nueva dirección. Cuando vuelve Noemí, se encuentra con que ya sus territorios ya no le pertenecían y había que redimir, volver a comprar todo lo que le pertenecía. Para ello había que buscar a un pariente redentor, y ahí entonces, ahí está, vamos a anotar eso que es importante, pariente redentor. El pariente redentor era el que iba a tomar cargo, se iba a hacer cargo del asunto, y él mismo iba a pagar por lo que se estaba debiendo para que no se perdiera el nombre de la familia que le poseía esa tierra desde sus ancestros, ¿no? Así que es también amor, redención, y también vamos a encontrar providencia de Dios. Providencia. Es decir, vemos cómo Dios tiene control de todas las cosas. Cómo Dios va manejando la historia, cómo va poniendo oportunidades para que tomemos buenas decisiones, y en esas decisiones nos encontramos con que hay un plan de Dios maravilloso que Dios lo resuelve de esa manera, ¿no? Fíjense que después, con esta providencia de Dios, el libro de Ruth, nos vamos a dar cuenta que entra en la genealogía de lo que es el rey David. Por eso es importante este libro, ¿no? Así que el tema central es este pariente redentor, que nosotros decimos es Cristo, porque Él es el que ha redimido a la humanidad. Así que el libro de Ruth nos muestra el propósito de la redención y cómo Cristo lo ha hecho por su pueblo para que tengamos justamente la redención. Muy bien, tenemos aquí entonces el libro de Ruth. Nos encontramos con que Ruth pertenecía a Moab. Aquí vino Noemí. Aquí es donde Ruth se casa con un hijo de Noemí, pero mueren sus hijos, muere su marido. Noemí queda sola, así que vuelve con Ruth hacia Belén. Y ahí es donde comienza la historia entonces de Ruth. Podemos decir que el libro de Ruth tiene 4 partes. La primera tiene que ver con una decisión, la decisión de Ruth, la decisión de elegir por amor. Y el primer amor que ella conoció, un amor genuino de Dios, que la hizo venir a este pueblo, fue su suegra. Noemí, manifestaba ese amor de Dios a tal punto de que se había hecho muy unida con Ruth. Entonces se vienen juntas. Esa es una decisión, una elección de amor. Se vienen juntas, y lo que dice Ruth es impactante, ¿no? Porque dice, yo me voy contigo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. A partir de ahí, Ruth ya no es la misma. Es hija de Dios, y a partir de ahí entonces es anotada como parte del pueblo de Dios. La segunda parte está en el capítulo 2, que habla mucho de servicio, la abnegación del amor. Usted va a encontrar a Ruth arremangándose y trabajando fuertemente para poder sostener no solamente su propia vida, sino también la de Noemí. Empieza a juntar trigo en el campo, y fíjense que necesitamos conocer un poco del contexto. Y es que Dios le había dicho a todos los terratenientes israelitas que siempre dejen un poco de trigo suelto por ahí para la gente que es pobre, extranjera y los huérfanos, ¿no? Para que tengan algo con qué comer. Y que Dios le iba a bendecir porque hacen eso. Entonces, el dueño del campo, que era Booz, hacía eso. Y Dios bendecía la vida de Booz por esa obediencia a la palabra. Y aquí es donde Ruth entonces podía recoger todo ese grano para poder alimentarse ella y también a Ruth. La tercera es una planeación, es seguridad del amor. Y Noemí dice, yo conozco la ley de Dios, y aquí nos pueden redimir y pueden volver a comprar todo nuestro territorio y darle un nombre a los ancestros que pertenecían, ¿no es cierto?, a este clan, a esta familia, para que se mantuviera ese nombre. Por eso es que justamente se va allí, se hace un trato, se habla con Booz. Booz habla con alguien, un pariente redentor más cercano, pero esa persona no quería hacerse responsable. Le entrega su zapato, que era como una señal de darle la venia o de darle la oportunidad a otra persona para que pueda rescatar.
¿no? Así que bueno, vos se has quedado con ese zapato, me imagino en la casa habrá una estantería, ¿no? Una caja fuerte donde está el zapato dado de vos, ¿no? Porque era muy importante de esa manera, ¿no? Expresarlo. Eso significaba que Ruth y todas las posesiones ahora eran de vos. De esa manera entonces se preserva la línea de esa familia en ese lugar. Y después los resultados, la recompensa. La familia se consolida, pertenecen al pueblo y también aparece un niño que nace de Ruth y Booz y que termina siendo el abuelo de David, ¿no? Así que Ruth pasa a ser la bisabuela del rey David. Así que esto de la ley del pariente redentor es clave aquí, y hay que conocerla, lo dice en Levítico 25:25, donde tenía que estar la persona que tenía que estar dispuesta a hacerlo, ¿no? Dispuesta a redimir. También tenía que ser una persona de familia y que tenga el derecho legal para poder hacerlo, lo dice Levítico 25, 48 y 49, y también tenía que tener la capacidad y los recursos para poder hacerlo, ¿no? Así que Cristo cumple con todos esos requisitos para redimir a la humanidad perdida, ¿no? Y así es como el Señor en la muerte, en la cruz del Calvario, paga por la humanidad, ¿no? Y entonces ahora nosotros le pertenecemos a Cristo en su línea, ¿no? Somos su familia, por eso somos familia de Dios, porque Dios ha restaurado todo esto y justamente ahí pasamos a ser hijos de Dios por la obra del Señor Jesucristo. Eso es redención. Nos compró con su sangre, le pertenecemos al Señor Jesucristo. Así que el último versículo del libro de Ruth entendemos el propósito por el cual el libro de Ruth está aquí en la Biblia, porque pertenece a la línea de la genealogía de Jesús. Y fíjese cómo Dios en su provisión y también en su planeación hace que esta persona que no pertenecía al pueblo de Israel, ahora sí, justamente al casarse con vos, es parte de esa genealogía de Jesús. A ver si usted recuerda que lo habíamos visto en la clase anterior, pero aquí también está la genealogía que marcan en Lucas y Mateo de cómo el Señor Jesús pertenece a la tribu de Judá. Cuando nos encontramos en esta zona, ¿no? Podemos hacerlo un poco más preciso, desde Abraham en adelante, aquí nos encontramos con esta historia, ¿ven? Booz y Ruth, justamente aquí. Y es que interesante porque Booz es hijo de Rahab, la famosa Rahab ramera, ¿no? Que ya no era más ramera, que se había casado con Salmón, tuvo un hijo que se llamó Booz. Ese hijo se casa con Ruth y tienen un hijo que se llama Obed. Obed, padre de Isaí y el padre de rey David, ¿no? Justamente aquí es donde encontramos la línea de la genealogía de Jesús. Y personas que no pertenecían al pueblo ahora son parte del pueblo de Dios. Bueno, antes de ir a nuestras preguntas, entonces recordemos, todo lo que nos muestra aquí la historia del libro de Ruth, entonces es redención, es cómo entramos en ese pueblo de Dios por la fe en base a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Usted lee el libro de Romanos y se va a encontrar que siempre habla de redención. Redención es que el Señor en la cruz del Calvario entonces logró el pago por nosotros y nosotros no podemos añadir nada a ese pago. Ruth no podía hacer nada para ayudar con el pago de Booz, porque Booz fue el que podía hacerlo. Entonces nosotros como Ruth lo que tenemos que hacer es aceptarlo por la fe, darle gracias, ser agradecido, disfrutarlo y saber que somos conscientes ahora de esta nueva familia espiritual que tenemos. Es la familia que vivimos por la gracia del Señor. Bueno, ahora sí, hagamos un repaso a ver cómo nos ha ido en la clase que hemos visto hoy. La primera dice, la vida espiritual en Jueces era cíclica, iban y volvían a la idolatría. Es verdad, ¿no? Sí, es verdad. ¿Se acuerdan cuántas veces? Por lo menos 12 hemos visto, ¿no? Con los jueces de Israel. Así que era el hacer a cada uno lo que bien le parece. Terminamos así, una vida en un círculo vicioso de no salir, ¿no? En segundo lugar, Dios levantaba un juez cada vez que Israel se arrepentía. ¡Qué misericordia de Dios! Eso es verdadero. Dios hacía eso cada vez que Israel le pedía ayuda al Señor, ¿no? Ahí lo encontramos justamente en el libro de Jueces. No hay ningún juez que haya sido de la tribu de Judá. Piénsalo, a ver, de todos los que vimos, ¿hay alguno de la tribu de Judá? A ver. Oh, sí, por lo menos el primero.
y había otro más que hemos visto, pero el primero, Otoniel, pertenecía. Así que esto es falso porque sí hay más de uno de la tribu de Judá. Muy bien. En la época de los jueces todos iban a adorar a Jerusalén. Piensa, ¿era así? ¿Dijimos algo de ir a adorar a Jerusalén? No, porque todo eso pasa después recién cuando aparecen los reyes. Recién después con David y Salomón es que la gente empieza a ir a Jerusalén porque ahí está el templo. No hay templo. Lo que había era el tabernáculo que estaba en una zona de Efraín, pero no era que iban a Jerusalén a adorar. Por eso es que estaba también muy repartido, ¿no? Y de pronto cada uno hacía lo que bien le parecía y no había una dirección clara. Por eso entonces decimos que esto es falso, porque después entonces con los reyes apareció esa disposición. Quinto, la clave para entender jueces es que cada uno hacía lo que bien le parecía independientemente de lo que Dios había dicho. Recuerda, esto es verdadero porque es clave. Cuando vayas a leer el libro de jueces, acuérdate de esa frase, porque todo lo que vas a encontrar allí, o la mayoría de las cosas, es que la gente tomaba sus propias decisiones sin consultarle a Dios y así les iba, ¿no? También, ¿Sansón fue el juez más íntegro de Israel? No, no es cierto. Sansón se equivocó mucho, fue muy inmoral en muchas cosas, a pesar de que tenía la fuerza y el poder de Dios, ¿no? Aún así, Dios le daba el libre albedrío para que tome sus propias decisiones y él terminó tomando decisiones muy malas. La última decisión que tomó fue morir junto con todos los filisteos, ¿no? Dando una buena victoria para el pueblo de Israel, pero él muere junto con los demás filisteos. Este muchacho podría haber tenido muchos años como un buen juez de Israel. Imagínense qué podría ser la vida de Sansón viviendo, por ejemplo, 60 años más de lo que vivió, con esa fuerza que venía del Espíritu Santo de Dios. Tendríamos un libro de jueces grande así, contando toda la historia de Sansón. Pero Sansón, él prefirió guiarse por sí mismo, era carnal, él buscaba sus propios deleites, jugueteaba con el pecado y así terminó tan mal, ¿no? Ruth, la bisabuela de David, ¿bisabuela era? Sí, ¿no? Sí. Relata una historia de redención. Correcto, es verdad, redención, volver a comprar. Así fue como se adquirió sus territorios. Bueno, lo mismo pasa con nosotros, con Cristo. Ruth nos muestra a Cristo como nuestro Redentor. Es cierto, es verdad. Cristo nuestro Redentor. Por Él es que ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Somos hijos de Dios, hijos de luz. Así que recuerda este último pasaje. Aquí es cuando estamos ya cerrando el libro de Ruth y dice: las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado Israel, el cual será restaurador de tu alma. Me encanta esa frase, ¿vio? Qué linda que es esta. Restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Qué interesante, este pasaje encierra mucho de lo que dice el libro de Ruth, ¿no? Pero fíjese, ¿no? El restaurador de tu alma. Eso es lo que tiene que ser Jesús en tu vida. Restauración total de tu alma. No que tu intelecto, emociones, voluntad, conciencia, todo esté ajustado a la voluntad de Dios y que viva para agradar a Dios. Recuerda que tienes alto valor, tú eres muy valorado por Dios, porque Él dio su sangre de su Hijo muriendo en la cruz por ti para que tengas salvación. Así que eres valorado por Dios. Tu valor depende de lo que dice Dios, no de lo que diga la gente, porque eres redimido por el Señor Jesucristo. Oramos. Señor, gracias te damos por estos libros, gracias por jueces, gracias por Ruth, porque nos enseñan aún, Señor, de los fracasos, cómo nosotros debemos buscarte a ti. No podemos tomar decisiones que solo nos parecen que están bien, sino debemos ir a tu palabra, debemos pedir dirección a tu Espíritu Santo, pedir consejos sabios, Señor, para tomar buenas decisiones. Señor, confiamos en ti, que tú vas adelante ayudándonos, guiándonos, Señor, que siempre podemos recordar lo que significa pertenecer a tu familia, porque lo ha hecho tu Hijo Jesús. En su nombre pedimos hoy, dándote gracias. Amén. Amén, que el Señor te bendiga grandemente.